doctora. Creo que ya puse a Unach como para que grabe. Doctora, gracias. Ya, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar de los fármacos que utilizamos con más frecuencia en la fibrilación auricular, pues son estos que tenemos aquí anotados, ¿sí? Obviamente estos fármacos que tenemos aquí, algunos son vía oral, que es para el control de la frecuencia cardíaca únicamente, y algunos otros se pueden manejar en forma intravenosa, como es la amiodarona, para una cardioversión farmacológica. Eso pudiera ser como en una condición de urgencia, pero bueno, la mayoría son para vía oral. Bisoprolol es un fármaco, todos estos son beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se utilizan como antiarrítmicos y como cronotrópicos negativos, ¿sí? Y los más frecuentemente utilizados son bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol. Esos son vía oral. El esmolol es el único beta bloqueador que hay en México de vía intravenosa, pero no en todos los hospitales lo hay, ¿sale? Pero es el único fármaco esmolol intravenoso. Los pacientes que no son candidatos a un beta bloqueador por alguna razón, pueden ser manejados con bloqueadores de los canales del calcio, sobre todo los no dihidropiridínicos, que son el diltiazem y el verapamilo. El verapamilo también lo hay en manejo intravenoso, ¿sí? Y de los glucósidos, la digoxina es la única que tenemos en México. La digoxina es un fármaco cronotrópico negativo con cierto efecto inotrópico positivo, entonces reduce frecuencia cardíaca y mejora contractilidad, y puede utilizarse tanto intravenoso como vía oral. Es un buen fármaco, simplemente que en insuficiencia cardíaca no ha evidenciado mejorar la morbimortalidad, al no tener ningún beneficio más que reducir síntomas. Y la amiodarona es un antiarrítmico potente que se utiliza intravenoso o vía oral, que tiene una vida media larga de más de 14 días y que para su titulación se requiere de una dosis inicial alta, ¿sí? Y que tiene varios efectos adversos, principalmente a nivel tiroideo, a nivel retiniano y a nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, no es un fármaco de también primera línea en todos los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, cuando el paciente llega en fibrilación auricular al hospital y resulta que tiene compromiso, ¿sí? Hemodinámico, que es un evento agudo, más bien vamos a hablar de un evento agudo. Este es un evento agudo donde el paciente llega en fibrilación auricular al hospital. Entonces hay que definir si la fracción de expulsión de este paciente es menor del 40, o si no tenemos un ecocardiograma, por lo menos definir si viene en insuficiencia cardíaca congestiva. Y si es así, podemos utilizar una dosis baja de beta bloqueador o bien un bolo intravenoso de amiodarona, con el objetivo de reducir la frecuencia a menos de 110 latidos por minuto. Tampoco el objetivo es menos de 110 por minuto, ¿sí? Es decir, que esto lo vamos a hacer cuando el paciente traiga hacia arriba de 130, 140 por minuto. Y si a pesar de la amiodarona o del beta bloqueador no hay mejoría de la frecuencia, se puede agregar un bolo inicial de digoxina. Si el paciente no tiene deterioro de la falla de la FEBI o no hay datos de falla cardíaca, entonces podemos utilizar un beta bloqueador o un verapamilo intravenoso, y si no hay mejoría, pues lo ideal sería agregar la digoxina. Vean ustedes que digoxina no es el fármaco de primera línea para el manejo de la frecuencia cardíaca alta en pacientes de fibrilación auricular. Y bueno, ya una vez controlando la frecuencia cardíaca, controlando quizás la insuficiencia cardíaca, hay que valorar la necesidad de anticoagulación.
Y una vez que ya tenemos controlado la frecuencia cardíaca de forma aguda, pues hay que definir el tratamiento a largo plazo. Si ya contamos con el ecocardiograma que nos determina la fracción de expulsión, pues bueno, menos de 40%, si el paciente tiene menos de 40%, tenemos dos opciones, o continuar un beta bloqueador o dejarlo con digoxina. Y, y si no se logra controlar la frecuencia cardíaca, pues se pueden sumarizar estos efectos, ¿no? Al beta bloqueador se le puede agregar la digoxina y a la digoxina se le puede agregar un beta bloqueador. Ojo nada más con la vigilancia de la frecuencia cardíaca. Son dos fármacos cronotrópicos negativos y el riesgo es una bradicardia importante, ¿sí? Si la fracción de expulsión es mayor del 40%, entonces el paciente puede manejarse con calcio antagonistas, no dihidropiridínicos, con beta bloqueador o con digoxina y se pueden combinar en cualquiera, en forma combinada, se pueden utilizar en forma combinada, sobre todo la digoxina, se puede agregar tanto al calcio antagonista como al beta bloqueador. De igual forma, vean ustedes que son cronotrópicos negativos y que el objetivo no es llevar a la bradicardia al paciente para generarle bajo gasto, sino llevarle un control de su frecuencia cardíaca en forma controlada, no excesiva. ¿Sí? Entonces, las indicaciones para el control de la frecuencia recomiendan los betabloqueadores, la digoxina, el diltiazem o el verapamilo para los pacientes que tengan una fracción de expulsión mayor del 40%. Se recomiendan los betabloqueadores, la digoxina, principalmente para pacientes que tienen una FEBI menor del 40%. ¿Sí? Recuerden ustedes que los calcio antagonistas están contraindicados en insuficiencia cardíaca aguda y con FEBIs bajas. Entonces, esa es la única diferencia. Si el paciente tiene FEBI más de 40, se utiliza un calcio antagonista, se puede utilizar un calcio antagonista. ¿Sí? Los pacientes, ¿qué cosas no se deben hacer? Dice, para pacientes con fibrilación auricular permanente, es decir, que ya decidimos no se va a revertir, no se debe emplear sistemáticamente fármacos antiarrítmicos como tal, solo para control de la frecuencia cardíaca, ¿sale? Entonces, no vamos a iniciar una miodarona en un fármaco que ya definimos que no se va a revertir esa condición, a menos que sea para control de la frecuencia cardíaca. Entonces, ante un paciente que acude con una fibrilación auricular de reciente inicio, lo primero es determinar, ¿tiene inestabilidad hemodinámica? Si hay inestabilidad, si la presión está baja, si la frecuencia está alta, si el paciente tiene hipoperfusión generalizada, pues entonces hay que llevarlo a una sala de choque a realizar una cardioversión eléctrica, ¿sí? Previa anticoagulación, previa revisión con eco, hay que tratar de realizar una cardioversión eléctrica. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces hay que valorar, ¿puedo electivamente llevarlo a una cardioversión farmacológica o a una cardioversión eléctrica? La cardioversión eléctrica es muy efectiva, ¿sale? Controla muy bien la frecuencia y en muchas ocasiones logra revertir la fibrilación auricular. El temor en ocasiones es que no sabemos si adentro de ese corazón hay trombos que puedan migrar con la cardioversión hacia el cerebro o hacia regiones periféricas. Entonces, para la cardioversión eléctrica requerimos una sala de choque, requerimos un ecocardiograma, requerimos una anticoagulación óptima, para poderlo realizar. Entonces, muchas veces elegimos la cardioversión farmacológica. ¿Qué significa esto? El manejo intravenoso de antiarrítmicos para lograr revertir el ritmo, ¿sí? Si el paciente tiene una FEBI deteriorada, lo ideal es la miodarona, ¿sí? Si la FEBI
está deteriorada en forma moderada, ¿sí? O hay una enfermedad arterial coronaria o hay hipertrofia ventricular con una FEBI conservada, entonces aquí manejan otro fármaco que es el Bernacalan. En México no lo hay, solamente tenemos amiodarona, así que pues ni modos, no hay de otra. Lo único que tenemos es amiodarona para los pacientes que tienen una FEBI deteriorada. Y si el paciente no tiene un deterioro estructural, si no tiene daño estructural, pues entonces podemos elegir entre algunas otras, como es la flecainida. En México tenemos la propafenona, ¿sí? O bien lo que les comentaba, no sé si se los comenté a ustedes, el uso del fármaco de rescate. Hay pacientes que no tienen cardiopatía estructural, que hacen paroxismos de fibrilación auricular y que entonces, como son ocasionales, los paroxismos son ocasionales, entonces indicamos el uso de un fármaco en forma de rescate, ¿sí? La propafenona o la flecainida como una dosis única ante un episodio de taquicardia por fibrilación auricular. ¿Vale? Son dosis aisladas, están autorizadas, se puede manejar así. Entonces, la flecainida, la amiodarona, la propafenona son los 3 fármacos que tenemos en México para una cardioversión farmacológica al intentar revertir la frecuencia, la fibrilación a un ritmo sinusal. Idealmente el manejo es intravenoso, ¿no? Porque estos pacientes los debemos tener en urgencia con un monitoreo, pacientes muy sensibles de pronto a amiodarona, que con el primer bolo hacen bradicardias extremas o bloqueos. Me ha tocado alguno que hizo un paro al infundirle tan solo el bolo inicial, ¿sí? Entonces, son fármacos delicados de uso intravenoso que hay que estar vigilando su paso intravenoso. En general, ¿cuáles son las recomendaciones? El tratamiento para el control del ritmo está indicado para aliviar los síntomas de los pacientes con fibrilación auricular. Es decir, si el paciente está en fibrilación auricular y le puedo revertir a un ritmo sinusal, porque tiene muchos síntomas, es permitido. Eso está considerado una clase 1B, ¿sí? ¿Qué otra condición? Una clase 1B también se recomienda la cardioversión eléctrica para pacientes con presentación aguda y compromiso del gasto cardíaco, ¿sí? Se recomienda la cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica, para pacientes sintomáticos con una FA persistente, ¿sale? O persistente de larga duración, que persisten igual con sintomatología, ¿sí? Para pacientes que no tienen historia de cardiopatía isquémica ni estructural, se recomienda la administración de flecainida, propafenona o Bernacalan para la cardioversión farmacológica, ¿sí? En ellos, vean ustedes que la amiodarona no se considera lo de primera línea. No es que no esté indicado, pero no se considera la primera línea, ¿sí? Sobre todo en la cardiopatía isquémica, no es de primera línea. Para pacientes con cardiopatía isquémica y cardiopatía estructural, aquí sí, porque hay se recomienda la administración de amiodarona para la cardioversión de la FA. Es decir, si el paciente está en un episodio de FA aguda, ¿sí? En este caso sería un episodio de fibrilación auricular aguda, podría utilizarse la amiodarona, pero no como para un tratamiento a largo plazo. Esto sería una dosis quizás única en un servicio de urgencias para el manejo de la fibrilación aguda, ¿sí? Para la cardioversión de la FA o el flóter, se recomienda la anticoagulación durante 3 semanas antes de una cardioversión eléctrica, ¿sí?
Esto es en pacientes que ya tienen una FA persistente o un flóter auricular. Les comentaba que la cardioversión es una situación delicada porque hay que estar seguros de que no hay un trombo en la aurícula, en las aurículas. Entonces, cuando el paciente ya lleva un tiempo indefinido con fibrilación auricular, realizar una cardioversión eléctrica implica un tiempo de anticoagulación previa. No es la misma situación que el paciente llegue con síntomas de bajo gasto y que probablemente sea un paroxismo de fibrilación auricular a un paciente que ya la tiene instalada, persistente, y que se va a intentar la cardioversión eléctrica. ¿Sí? Son dos condiciones diferentes, pero el riesgo es el mismo. El hecho de estar en fibrilación auricular no se implica el riesgo de embolismo sistémico. Bueno, en cuanto a los antagonistas, el tratamiento anticoagulante, ya comentamos que existen los nuevos anticoagulantes orales, que son el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, y los inhibidores del factor 10A, que son rivaroxaban y apixaban en nuestro país. Los antagonistas de la vitamina K, que quedaron limitados principalmente a pacientes que tienen una prótesis mecánica o a pacientes que tienen una estenosis mitral moderada a severa. Esos son los únicos casos donde existe el auricular y se han obligado los usos de los antagonistas de los vitamina K. Esa es una nueva indicación que se dio en este año de que se debe elegir los nuevos anticoagulantes orales en la mayoría de los casos, ¿sí? La aspirina, recuerden ustedes que es un antitrombótico, no es un anticoagulante, por lo cual no tiene un efecto como tal, como los anticoagulantes que manejamos para fibrilación auricular, y que esto pueden favorecer el sangrado, sí, pero no tienen la misma potencia que los anticoagulantes. Los nuevos anticoagulantes, nada más les voy a dar algunos datos de las dosis que se manejan. El rivaroxaban, que es el nombre comercial es Xarelto, es de Bayer, vienen presentaciones de 10, de 15 y de 20. Acaba de salir una nueva presentación de 2.5 miligramos que se va a utilizar asociado a la aspirina en pacientes con cardiopatía isquémica y fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, tenemos estas 4 presentaciones. Les digo, el de 2.5 miligramos es para pacientes con cardiopatía isquémica y aspirina, ¿sí? O clopidogrel muchas veces. El de 10 miligramos se utiliza para la prevención de tromboembolia pulmonar en pacientes que son sometidos a cirugías de ortopedia principalmente y que tienen riesgo de ectasia venosa. La dosis de 15 y 20 miligramos las utilizamos en pacientes con fibrilación auricular en una sola dosis al día, dependiendo de la depuración de creatina. Si el paciente tiene una depuración de creatinina mayor del 50 mililitros por minuto, utilizamos la dosis de 20 miligramos una vez al día con algún alimento. Bueno, yo aquí le puse la cena, pero pues puede ser con el desayuno o la comida. La condición es que es acompañado de algún alimento para su mejor absorción. Y si el paciente tiene una depuración menor de 50 mililitros por minuto, entonces la dosis ideal es de 15 miligramos al día. No está indicado en pacientes que tengan una depuración menor de 15 mililitros por minuto. El dabigatran es de Boehringer, es Pradaxar, el nombre comercial, y viene en dosis de 75, de 110 y de 150 miligramos. Para fibrilación auricular, la dosis autorizada es de 150 miligramos 2 veces al día. Para pacientes que tienen deterioro de la función renal con una depuración menor de 30 mililitros por minuto, la dosis es de 75 miligramos por 2 veces al día, y es el único anticoagulante que tiene un antídoto para su reversión. El apixaban, liquis, es de Pfizer. Este fármaco viene en 2.5 y 5 miligramos 2 veces al día. La dosis ideal es de 5 miligramos 2 veces al día.
en pacientes que tienen deterioro de la función renal por abajo de 30 mililitros por minuto, que pesan menos de 60 kilos y que tienen más de 80 años, con cualquiera de dos de estos tres criterios, la dosis se reduce a 2.5 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Y de los antagonistas de la vitamina K, bueno, el inconveniente de estos fármacos es que el riesgo, hay que estar monitorizando el índice del INR con un valor entre 2.5 y 3 como óptimo para tener una anticoagulación óptima. Y es muy voluble, cambia fácilmente con alimentos, con fármacos, con pesos, con horarios, y eso implica una educación muy intensa al paciente, tener que estarle diciendo que tiene que cuidar ciertos alimentos, que no debe consumir tales cosas, que debe tener un horario, que debe tener cuidado con la dosis, porque además vamos variando las dosis, no es una dosis fija, es decir, una tableta diaria. Entonces vamos variando la dosis y el paciente debe tener un buen apego, debe tener un buen nivel sociocultural o debe tener un buen cuidado familiar para que se esté apoyando. ¿Sí? Obviamente son fármacos que se modifican en base a la vitamina K. Los alimentos que son ricos en vitamina K deben de excluirse. Con más facilidad de recordar es las hojas verdes y el aguacate, la col, el cilantro, el brócoli, las espinacas, la coliflor, la lechuga, principalmente son los que tienen más niveles de vitamina K y son los que debemos suspender en este tipo de pacientes. Tratar de reducir su consumo al mínimo, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen vitamina K, pero no le podemos evitar todo al paciente, sino pues también estaría entrando en otro problema. Entonces, en estos casos reducimos principalmente las hojas verdes, es lo que les evitamos a los pacientes, ¿sí? Obviamente hay que cuidar también que el paciente, les digo, cumpla con un horario, que cumpla con una dosis, que se sostenga en un peso y que se esté vigilando el monitoreo, que evite ciertos fármacos, la combinación con ciertos fármacos por largo tiempo. Si estos fármacos inevitablemente se tienen que dar, pues nosotros tenemos que ajustar la dosis del anticoagulante a ellos, ¿no? Pero sí tiene una interacción farmacológica bastante fuerte. Vean ustedes que entre los mismos fármacos que utilizamos, como es el allopurinol, como es la miodarona, como son los fibratos, hay una reacción que puede alterar la absorción de estos fármacos y que debemos tener en cuenta. Muchos antibióticos también, sobre todo las penicilinas, pueden afectar la absorción de estos fármacos, ¿sí? Entonces, al paciente con anticoagulante vitamina K tenemos que estarlo vigilando. Todos los pacientes en general con anticoagulantes, ellos deben estar conscientes del riesgo de sangrado. Si ellos van a ser sometidos a una cirugía, a una extracción dental, a un procedimiento que implique sangrado, su médico debe estar enterado de que ellos tienen un fármaco anticoagulante que se debe suspender por lo menos 48 horas antes de algún procedimiento. No puede ser que se suspendió en la mañana y en la tarde se realice, ¿no? Dependiendo de la urgencia, por ejemplo, algunos pacientes, como preguntaban ayer, ¿qué pasa con los que tienen un episodio de sangrado de pronto? Si un paciente llega por un episodio de sangrado y tiene un anticoagulante, pues lo ideal es, si es un inhibidor de la vitamina K, pues pasarle paquetes plasmáticos de plasma para tratar de neutralizar este efecto. El otro inconveniente es que normalizar el INR, pues el riesgo se convierte en un evento vascular cerebral, ¿no? Es una situación complicada, pero esas son las situaciones que el paciente debe tener siempre, siempre en mente. Y de los antiarrítmicos, les voy a comentar nada más los más
los más frecuentes, que son propafenona, amiodarona y digoxina. La propafenona es un antiarrítmico muy noble, pero al final de cuentas es un antiarrítmico que utilizamos principalmente para arritmias supraventriculares, principalmente para arritmias supraventriculares, taquicardias supraventriculares, fibrilación, flóter, taquicardias auriculares, ¿sí? Por reentrada. Tiene interacciones con los antidepresivos tricíclicos y ojo porque esto cada vez es más frecuente, cada vez más frecuentes damos antidepresivos tricíclicos y si se asocia con un antiarrítmico, ya sea propafenona o amiodarona, pueden generar QTs largos que llevan a taquicardias ventriculares y pueden llevar a muerte súbita. Entonces, siempre con cualquier antiarrítmico hay que estar vigilando cómo está el QT y los riesgos de otras arritmias más graves como son las taquicardias ventriculares, ¿sí? Aumentan el efecto de los anticoagulantes orales que inhiben vitamina K en especial y de la digoxina. Ojo con eso, no es muy sano combinar propafenona y digoxina. ¿Qué condiciones puede causar? Pues obviamente un deterioro de la función del nodo sinusal con un bloqueo auriculoventricular. Pueden generar hipotensión tanto amiodarona como propafenona tienden a generar hipotensión. Y en la administración se indica un bolo inicial, ya si es intravenoso, es en bolo, si es vía oral, indicamos una dosis de carga por 14 días para lograr su efecto. Amiodarona es un fármaco de vida media muy larga. Para lograr su excreción completamente se requiere a veces hasta 28 días, ¿sí? Entonces un fármaco de lento metabolismo, se metaboliza principalmente en hígado, ojo, en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Es un antiarrítmico con efectos proarrítmicos, ¿sí? Entonces, ojo con ello, siempre hay que vigilarlo. Es un antiarrítmico mucho más potente, entonces lo utilizamos para arritmias ventriculares también, ¿no? Esto es más que para supra, es para arritmias ventriculares o bien para revertir el ritmo en la fibrilación auricular. Obviamente con otros cronotópicos negativos, pues va a tener efecto sumatorio y con los inhibidores de la vitamina K también aumentan su efecto, ¿sí? Los problemas principales de la amiodarona, además de su efecto proarrítmico, es el depósito corneal, que deteriora la agudeza visual, la fibrosis pulmonar y el problema de hipotiroidismo, que pueden llegar a ser permanentes si es dado por largo tiempo. La amiodarona se maneja tanto intravenosa, con un bolo de hasta 1 gramo por 24 horas, o bien se puede manejar con una impregnación igual que por la propafenona, hasta por 14 días, y una reducción de la dosis posterior. El paciente nada más lleva una carga, una dosis inicial de carga por 14 días, que esa dosis permanente no debe ser permanente. Si ustedes ven un paciente que toma amiodarona 200 miligramos cada 8 horas, es porque quizás ya no regresó al médico y ya no se le ajustó la dosis, ¿no? Si ya pasaron más de 14 días y sigue con esta dosis, pues hay que retirárselo porque puede generar un bloqueo auriculoventricular importante, que esto pues va a generar bajo gasto en el paciente. Bueno, este ya es un video que es de lo que es la no sé si se escucha el audio. No, doctora, el audio no se escucha. ¿No se escucha el audio? No, doctora. No. Bueno, entonces finalmente algo importante para la génesis de la fibrilación auricular es determinar si hay un daño estructural o no, ¿vale? Cuando hay una dilatación auricular, el beneficio de revertir
pues, ¿sí? La fibrosis, las fibras auriculares es el principal sustrato. Hay pacientes, como hemos comentado, que no tienen daño estructural, pero en aquellos Doctora, daño, ya sea valvular o ventricular, que genera una dilatación. Doctora, te Es lo traba que mucho, es que no se entiende. en estos pacientes probablemente tengamos que tratar no sé. permanente, entonces deberíamos enfocarnos en el tratamiento. Doctora, ¿No escucha, doctora? Anticoagulación. En hola. estos pacientes, recuerden ustedes que estas alteraciones, estas contracciones auriculares son ineficientes, por lo cual se pierde este beneficio del aporte del 25% de gasto, y si a esto se le aúna un ventrículo izquierdo dilatado, pues el riesgo de trombosis y de trombos y Doctora, coágulos, ¿sí? no sé. Hay por sí sola en la fibrilación auricular, hay un incremento de la viscosidad a nivel auricular que favorece la formación Doctora, de trombos, y también hay una actividad Doctora, hay que mandarle WhatsApp. Ajá. oigo, ¿Nos escucha, Doc? ok. Bueno, el riesgo más alto de la fibrilación auricular, recuerden ustedes que son los embolismos distales, ¿sí? No sabemos de qué tamaño puede ser el trombo que migra, pero se puede manifestar, como pequeños eventos multiinfarto a nivel cerebral que pueden favorecer el deterioro cognitivo del paciente o un evento vascular cerebral bien definido, ¿sí? Otras condiciones asociadas pues pueden ser los datos propios de insuficiencia cardíaca, disnea, edema, ¿sí? Taquicardia, que puede llegar a condicionar angina, inclusive hay pacientes con manifestación de la fibrilación auricular llegan a tener angina, pero recuerden que es difícil que se presente un embolismo coronario por la misma anatomía de estas arterias, ¿sí? Hay que priorizar tratamientos en estos pacientes en cuanto a anticoagulación y control de ritmo o control de la frecuencia. Esos son los tres pilares principales para esta patología. ¿Vale? Cuando el paciente tiene un sustrato no tan patológico, cuando las aurículas son normales, decidimos revertir el ritmo sinusal, no es necesario continuar la anticoagulación. ¿Sale? Ahí en ese momento pues logramos revertirlo a un ritmo y lo tenemos que estar vigilando, pero el riesgo del embolismo pues se evita, se reduce en mucho. Bueno, ¿preguntas de este tema? doctora, Doctora, Dígame. ¿Nos escucha, Doc? Ya los escucho. es que Pero- todo lo que dijo desde que comenzó el video no se escuchó y le estamos Ah, sí, tratando ya de sé, decir, pero no, creo que no nos escuchaba sí, ya usted a sé. nosotros. Es que no le estamos entendiendo. Bueno, perdón. Les decía que hay que recordar siempre que los principales pilares para el tratamiento de la fibrilación auricular son intentar revertir el ritmo si es que no hay un daño estructural, intentar controlar la frecuencia cardíaca si es que existe una dilatación auricular, y la anticoagulación. Esos son los tres pilares en la fibrilación auricular. Obviamente que en esta patología un ecocardiograma es básico, es muy necesario, porque yo no voy a saber cuánto daño estructural existe en el corazón de mi paciente si no tengo un ecocardiograma. Ese es el pilar del manejo. Si el paciente tiene un ecocardiograma donde hay mínimo daño
hacia las aurículas o los ventrículos, donde las aurículas no están dilatadas, pues mi prioridad tiene que ser revertir el ritmo de la fibrilación auricular a un ritmo normal. Si mi paciente tiene una cardiopatía hipertensiva ya en fase dilatada, que genera también dilatación auricular, entonces en esos pacientes es mejor aceptar que no es posible revertirlos a un ritmo sinusal e iniciar un control de la frecuencia cardíaca con alguno de los antiarrítmicos, como pueden ser betabloqueadores, digoxina, o calcio antagonistas, si es que la FEBI está conservada, y iniciar la anticoagulación plena, ¿sí? Y definitivamente siempre vigilando cómo son las manifestaciones de los pacientes. Hay pacientes que la frecuencia cardíaca alta les una angina cardíaca, hay quienes les genera únicamente palpitaciones. Entonces, dependiendo de las manifestaciones de mi paciente, dependiendo de sus manifestaciones, debe ser el tratamiento farmacológico, ¿vale? Hay que darle tratamiento. Lo ideal sería no llegar a estos episodios de fibrilación auricular. Eso sería lo ideal. Pero bueno, ahí es donde está el trabajo del diagnóstico temprano, ¿no? Muchos de los pacientes con fibrilación auricular son por cardiopatía hipertensiva, por valvulopatía, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que trabajar para diagnosticarlos a tiempo y tratar de evitar esto. No todos los pacientes llegan desde el inicio con fibrilación auricular, algunos llegarán con palpitaciones y habrá que hacerles quizás un holter de 24, 48, 72 horas, ¿sí? Pero la condición es pensarlo, que todo aquel que tiene una cardiopatía estructural o que tiene factores de riesgo puede estar haciendo fibrilación auricular. ¿Vale? Y les digo, los anticoagulantes, los nuevos, ahora es mucho más fácil el mundo de la anticoagulación, porque a menos que el paciente tenga una prótesis mecánica o una estenosis mitral, a menos que tenga alguna de esas dos condiciones, se pueden utilizar cualquiera de los 3 anticoagulantes orales nuevos. Si el paciente no tiene insuficiencia renal, si el paciente es joven, es muy fácil manejarle los anticoagulantes. Nada más deben recordar que dabigatran y apixaban requieren 2 dosis al día y que rivaroxaban es el único que requiere una monodosis, ¿sale? Y que rivaroxaban se da con alimentos para una mejor absorción, y nada más. O sea, no hay más que insistirle al paciente que sea constante en la dosis que toma, que no se le olvide, porque eso sí, si el paciente pierde una dosis, puede haber un efecto protrombótico. Eso es algo importante en los anticoagulantes. El paciente debe sostener sus dosis. El hecho de suspender un día el tratamiento porque se le acabó, porque no tuvo dinero, porque bla, 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 lo que sea, puede generar un estado de protrombosis, ¿sí? Es decir, no podemos suspender drásticamente el tratamiento, sino que hay que siempre, si yo por alguna razón voy a suspender el anticoagulante oral, supongamos que mi paciente va a ir a un proceso de extracción dental. Y entonces muchos dentistas, bueno, perdón, no son dentistas, muchos odontólogos o no sé cómo se llaman en especial, les dicen, retire el anticoagulante 2 días y nos vemos, sin saber por qué el paciente está con un anticoagulante. Entonces, uno siempre debe hacerle conciencia al paciente que no puede suspender el anticoagulante sin una indicación de su médico tratante, porque la mayoría de las veces que nosotros retiramos estos anticoagulantes, manejamos un sustituto que la mayoría de las veces es enoxaparina, que tiene un efecto más corto, un tiempo de vida más corta, pero que puede ser un profiláctico para que el paciente no haga un embolismo, ¿sí? Entonces, muchos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento decimos, bueno, se retira el anticoagulante, pero dejamos enoxaparina dosis profilácticas para que no venga ese estado protrombótico después del retiro, ¿sí?
Entonces, el paciente siempre debe estar consciente de eso. El anticoagulante es algo importante y no lo de suspender de golpe, a menos que haya una clara indicación. Un sangrado, una cirugía urgente, alguna situación prioritaria. ¿Sí? Pero para otros tipos de procedimientos, para una endoscopía, para una extracción dental, para una prótesis dental, pues debe ir con indicación de su médico tratante. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿cuál era el antídoto del Dabigatran? Ay, el nombre es muy raro. Déjame, no me recuerdo ahorita. Pero ahorita Google me lo dice. Se llama Idarucizumab. Idara, es un poquito costoso, cuesta más de 10,000 pesos la dosis, pero que tiene un efecto muy rápido, ¿sí? Bloquea el efecto del anticoagulante en forma muy rápida y el paciente se puede operar prontamente. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, los chicos, les repito, por si no estaban la mayoría, los chicos de las clínicas que el equipo 1, 2 y 3, les pido que en la subcompetencia 3, que es hipertensión y síndrome metabólico, en la parte de actividad integradora, eso es para todo el grupo, pero como son los primeros 3 grupos, equipos los que han pasado conmigo, les digo, pero para todos, en insuficiencia cardíaca hay una actividad que hay que subir, que es la del video, que es por equipo, y en hipertensión arterial hay otra actividad integradora que hay que subir, que son los casos clínicos que hemos estado revisando. El equipo 1 y 2, discúlpenme que lo hago hasta ahorita, pero ya tienen ustedes las respuestas, nada más es cuestión de que me lo suban a la plataforma en un formato PDF o en un formato Word. ¿Sale? Es nada más para evidencia de la universidad, porque las calificaciones todas tendrán que ser a través de la plataforma, entonces necesito subir esas evidencias de sus trabajos para que puedan obtener una calificación. Los chicos del equipo 3, ya les subí hoy los casos clínicos, que básicamente hoy son solo interpretación de electros, ya les subí ahí 2 para cada quien, y también se lo envié a alguien más, no sé, creo que es a Cristina, a alguien le envié los electros el día de hoy, para que los estén... Sí, a mi doctora. ¿A ti, Caro? Ok, bueno, entonces, Carolina, bueno, para que por favor, antes de terminar el curso, lo suban, ¿sí? No urge que sea hoy, pero sí antes de terminar el curso necesito que estén ya subidos esos trabajos, ¿no? A los equipos que faltan, pues en el momento que les corresponda, los podrán ir subiendo. Doctora, Acuérdense, es ¿vamos por Doctora, equipo. disculpe. a subirlos cada uno del equipo o solamente Solo uno el equipo. Es como lo del video, se sube un solo trabajo por equipo. ¿Sale? Doctora, disculpe. Es que lo que pasa que no sé si habría alguna posibilidad de que nos podría pasar el video de la clase del viernes, del 2 de octubre, porque hubieron fallas técnicas y no lo pudimos, o sea, no se pudo grabar. No se subió, pues. Del 2 de octubre. Sí, del Déjenme viernes. buscarlo. Sí, déjenme buscarlo, yo lo debo tener por ahí. ¿Sale? No he organizado la carpeta de la semana pasada. Gracias, Doc. Doctora, yo tengo una duda. Se me cortó. ¿Quién Doctora, estaba hablando? yo.
Yo. Dígame. El examen de la Usted. segunda, sí, el examen de la segunda unidad lo vamos a hacer antes de que empiecen las exposiciones. Sí, ¿no? Pues sería más o menos para finales de octubre. Yo creo que ya estarían las segundas exposiciones, la tercera vuelta. Acuérdense que yo debo avanzar. No sé cómo le voy a hacer con ustedes, pero debo avanzar. Sí, Doctora. el segundo parcial incluye hipertensión, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Son los 3 temas que incluye el segundo parcial. Ah, bueno, entonces nosotros vamos a hacer con la exposición y ya usted nos va a avisar para el segundo examen. Si ustedes pueden exponer, y yo les voy a hacer examen nada más de los 3 temas anteriores. Y los temas que ustedes exponen, ya, ¿vale? No le Bueno. entendí, doctora, se cortó, perdón. Ok. Ustedes exponen y esos temas son los del tercer parcial. No importa si ustedes ya están exponiendo y viene el segundo parcial, eso no va a incluirse. Eso ya pertenece al último examen. ¿Vale? Como pasó con hipertensión, aunque yo se los dé antes, no importa, pertenecen al siguiente parcial. Gracias. Doctor, entonces Ok. mañana empezamos con las exposiciones. No, porque me falta insuficiencia cardíaca. Ah, ok. Y mañana es, ¿qué día es? ¿Miércoles? Miércoles. Y no, mañana yo continúo con insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Pero probablemente para las siguientes semanas sí ya les toque iniciar con las exposiciones. ¿Eh? Ok, doctora, gracias. Ok, váyanse preparando. Entonces, a los chicos de las 10 de la mañana les dejo ahí los casos clínicos con Carolina para que los vayan resolviendo. Son electros, interpretación de electros, y nos veríamos mañana. ¿Vale? Hoy trabajen ustedes, mañana ya los revisamos antes de que los suban a la plataforma. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Ok. Que tengan un buen día. Nos vemos, chicos, mañana.